¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. En esta ocasión estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestro invitado de este episodio, Juan Alberto Zedillo, escritor y periodista. Muchísimas gracias, Juan Alberto, por acompañarnos. No, Marcos, gracias a ti por la invitación. No, hombre, un placer estar aquí contigo. Gracias. Hemos decidido invitar a Juan Alberto, quien amablemente nos aceptó estar hoy con nosotros. Se cumple un aniversario más, van a ser 12 años de esta masacre en Allende, Coahuila, para mí un crimen sin castigo, una brutalidad, quizás la masacre más brutal y numerosa en la historia reciente de México, sobre todo derivada del narcotráfico. Ocurrió aquí en Coahuila. Hay poca gente en la cárcel por ese crimen, y decidimos, nos aceptó la invitación Juan Alberto, un gran especialista de los temas de la narcoguerra, en especial en el noreste de México. Y si tú me permites, Juan Alberto, voy a hacer un breve resumen, una breve lectura de tu hoja de vida. A ti tomó muchísimos años llegar a esto. Yo lo voy a leer muy rápido, así es que de antemano te ofrezco una disculpa. No. Juan Alberto, más breve mejor. Sí. El escritor y periodista Juan Alberto Zedillo nació en la Ciudad de México y radicó en Monterrey, Nuevo León. Tiene estudios de historia por la Universidad de Nuevo León. Ha dedicado más de 25 años de carrera periodística en cubrir temas del crimen organizado, en especial la narcoguerra en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Es autor de 6 libros. Esa es la etapa que yo más admiro. Los nazis en México es uno de ellos. La Cosa Nostra en México. Eitington, las operaciones secretas de Stalin en México. Hilda Kruger, vida y obra de una espía nazi en México. Las guerras ocultas del narco. Y el libro más reciente del año pasado, México socio estratégico del Tercer Reich, entre signos de interrogación. Juan Alberto ha investigado y también ha aclarado preguntas fundamentales de la lucha que desgarró con saña en particular el noreste de México. La base de estas historias son los propios testimonios de los narcos detenidos y extraditados a Estados Unidos, los juicios, en especial en el estado de Texas, y de este cártel que ensangrentó a Coahuila, el noreste de México, los Zetas. Juan Alberto, se cumple, como decíamos, un aniversario, 12 años ya de impunidad de la masacre de Allende y el involucramiento de este cártel tan dañino para el país, que todavía que hay algunas ramificaciones en algunas partes a través del cártel del noreste, pero tú como investigador, como periodista, quisiéramos entender más, porque hay una generación entera que quizás tenían 5 o 6 años, ahorita ya son mayores de edad, Juan Alberto, que no conocen, ¿sí? Lo que pasó en Allende, en Coahuila, aquí a 350 kilómetros, 400 kilómetros de Saltillo. Estamos grabando, para quienes nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas de redes sociales, estamos grabando desde Saltillo, la capital de Coahuila, un estado que se vio fuertemente afectado por los Zetas, ¿sí? Juan Alberto, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo se formaron los Zetas? ¿Y cómo ocurrió muchos años después la matanza, la tragedia en Allende? Pues mira, a mí me toca la suerte de estar por primera vez en Allende cuando aún no se conocía la masacre. Yo voy a Allende en diciembre del 2012, cuando todavía vivían allí ellos, cuando estaba controlado por el crimen organizado, sin saber que todavía estaban ahí. Se acababa de anunciar que sucedió algo terrible por parte del gobernador Humberto Moreira, que lanzaba una investigación. Informalmente ya se conocían por trascendidos de que se mencionaba que un contador de los Zetas había huido con el dinero y que lo habían buscado, que había habido muchos muertos y la destrucción de varias casas. Lo que había sucedido en Allende realmente era una traición de los propios miembros de la organización. Sí. Ellos, en particular, estos que supuestamente traicionan, no eran miembros de los Zetas. Ya. Los Zetas llegan a Coahuila en el 2005. Un poquito antes
Pero la avanzada ya con Tony Tormenta, llega Z42 y Tony Tormenta, el hermano de Ociel Cárdenas. Ociel Cárdenas, Antonio Ociel Cárdenas. Sí. Y llega también Mellado, el comandante Mellado. Ellos tres llegan como a abrir la plaza después de tomar todo Tamaulipas. Los Zetas son un proyecto que tiene que ver con el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. Como la lucha contra el narcotráfico estaba muy corrompida, estamos hablando de los años 90, por la policía encargada de combatir el crimen organizado, la Policía Judicial Federal, los Estados Unidos siempre presionaron para que el ejército se metiera al combate del crimen organizado. Hicieron un acuerdo para que los Zetas, mejor dicho, un grupo de militares se infiltrara a la Policía Judicial Federal, pero como civiles. Y el acuerdo fue mandar 3 grupos de militares, sobre todo la mayoría de ellos eran cabos de infantería, algunos muy capacitados, que llegaron a Reynosa en el 97 con 3 nombres como clave de identificación militar. Iban a entrar a la policía judicial, pero como civiles. Pero iban a estar todavía bajo el mando del ejército. Ya. Para combatir el narco y sobre todo combatir la corrupción que había. Como prestados a los civiles de parte de los militares. Sí, que se supone que como eran militares altamente entrenados y muy fieles, no se iban a corromper. Claro. ¿Sí? Estos 3 grupos eran X, Y y Z. De ahí los Zetas. Y eran la clave de identificación militar para estar adentro. No se tardaron más de medio año en que ya estuvieran totalmente corrompidos, claro. Sobre todo el grupo de los Zetas que encabezaba en ese entonces Arturo Guzmán de Sena, junto con Heriberto Lascano. Son los que reclutan primero, eran 7 que se van con el Yune. El Yune es el que los mete al Cártel del Golfo por lo siguiente. El Yune tenía un abogado que le había explicado que el negocio del narcotráfico en los años 90 era un negocio penado por 5 años de prisión. En cambio, si ellos tenían armas de uso exclusivo del ejército, aumentaba ahí la presión. Mucho más, el doble del esto. Entonces ellos no querían traer armas y contrataron a los Zetas para que fueran sus escoltas y los defendieron en los tiempos donde no se estaban peleando como actualmente sucedía, ¿no? Y se meten como los protectores. El Yune es traicionado por Ociel, le manda Vasconcelos, llegan los militares y Vasconcelos aguardados de abajo. Aquel que murió en el avionazo con Muriño. Vasconcelos. Sí, José Luis Santiago Vasconcelos. El jefe de la CIA. Entonces ya lo capturan y Ociel sube. Y ya los jala, ve que son altamente eficientes porque son militares muy bien entrenados y les pide formar un grupo más amplio. Ese grupo Ociel lo utiliza como la vanguardia, la avanzada para ir a conquistar plazas. Les interesa muy particularmente Piedras Negras porque, a diferencia de Nuevo Laredo, es una plaza pues totalmente desconocida. Tranquila, y la gente, estos narcotraficantes que andaban por la libre, por ejemplo, estos 3 jóvenes narcotraficantes en esa época, uno se llamaba Héctor Moreno, otro José Luis Garza Gaitán y otro más adulto, Alfonso Poncho Cuellar, eran narcotraficantes que incluso agarraban el kilo de cocaína, lo metían a la cajuelita del auto ahí y se cruzaban con la cocaína. No sucedía la gran cosa. Era todavía en los tiempos donde ellos operaban por ellos mismos, digamos. Por la libre. Sin estar en un cartel, digamos. No existían en eso. Había pandillas, pero no había cárteles. Llega Tony Tormenta con una lista de los distribuidores. De los distribuidores y los llaman, los citan a Villa de Fuentes, creo que los citan allá en Piedras Negras. Municipio de Piedras Negras, ahí en la salida, digamos. O los entrada, citan y les dicen que vayan y que el que no vaya, muchos no les creen, pues ¿y estos qué? ¿Sí? Cuando llega Tavira, eso lo está contando en el juicio de San Antonio, que me toca escucharlo, Efraín Tavira, que es de esta gente que reclutan, dice que Mellado es el que está entrevistando, que tienen un despliegue en una finca de 100 sicarios. Entonces se dieron cuenta de que algo fuerte estaba pasando. Y muchos de todas maneras no les hicieron casos. Todos esos que no les hicieron casos ya no existen. Entonces Poncho Cuellar,
José Luis Están, que era su asistente, ni siquiera era un capo importante, y Héctor Moreno, como eran muy eficientes para pasar la droga porque tenían un contacto en Dallas que era muy bueno para mover la droga, los nombras como los responsables del operativo de trasiego a gran escala. Es decir, ellos le dicen a Poncho Cuellar que van a traer la coca de Centroamérica, les van a dar a ellos para que vendan su propia coca, pero ellos van a pasar la droga que les interesa a ellos. Eran paquetes de medio 500 kilos, media tonelada, con trailers aparentemente de la familia de Héctor Moreno. Ya, de Allende. Y esto, en un momento dado, todavía eran cárteles del Golfo y eran Zetas. Digamos, había una unión todavía. Sí, todavía una unión. Los Zetas, como se convierten en la avanzada, los mandan a Tabasco, los mandan a Veracruz, los mandan a Cancún, los mandan a Nuevo León, se van quedando con las plazas. Aquí se queda el Loki, Z100, no recuerdo ahorita el nombre, se me va. Acá ponen al Tatanca y en Saltillo, son Zetas. Y entonces en un momento dado ellos dicen, pues, ¿para qué queremos a estos tipos si nosotros somos los que controlamos y tenemos el poder? Pero no eran narcotraficantes, eran sicarios al final de cuentas, no sabían traficar, por eso se involucran con Moreno y ellos. Estos tipos, y entonces los ponen a trabajar para ellos. Y se convierte en su plaza más poderosa. Ya rompen en el 2010 con el Cártel del Golfo, se pelean entre ellos, pero ellos ya tienen un poder sumamente distribuido y sumamente... Y con muchísimo territorio. Además de territorio, son militares altamente especializados, que en esta guerra por Nuevo Laredo, Sinaloa había llegado con 500 sicarios encabezados por Labarrie para disputar a Ociel Plaza. No, los Zetas eran menos de 100 y los destruyeron. La preparación militar ahí pesó. En Nuevo Laredo, además, imponen el armamento pesado, que nadie sabía manejar. Ahí aparecen los Barrett, bazucas, granadas, vehículos blindados. Ellos imponen un sistema de paramilitarización de los cárteles. Hasta antes de ellos, los cárteles eran pequeños grupos que traficaban para Estados Unidos y nada más, y no se andaban peleando. Ellos imponen todo un modelo, un know-how de cómo pelear. Un modelo paramilitar, como bien dices. Sí, y entonces ya esto se convierte en su plaza fundamental y se vienen a vivir aquí al norte de Coahuila. Piedras Negras, Monclova, Sabinas, Cinco Manantiales, etcétera. Ahí se quedan a vivir, porque pues, mientras, como todos los demás cárteles le están disputando, porque ya agarraron mucho poder, lo están disputando, se hace una alianza que en un momento se llamó la Federación, donde estaba Sinaloa, familia michoacana, Cártel del Golfo, para golpear a los Zetas, porque además ellos habían querido quedarse con su propio territorio. Entonces se viene esta narcoguerra que es al final del sexenio de Calderón, un poquito antes. Uh-huh. Y estos están muy tranquilamente acá en Coahuila, pagando sobornos a militares. Nadie los molestaba. Mamito cuenta que los únicos que no le están pagando sobornos es a la Marina. Y cuando la Marina llegaba a hacer operativos a Piedras Negras, Z-42, que era el jefe de la zona ahí, se veía al cerezo de 12 de Piedras Negras. Y ahí se escondía. Entonces hubo la fuga después en el 2012, una gran fuga. De 132 reos. Total, ellos se quedan ahí en esta plaza, pasando dos tipos de droga en pequeña escala, con camionetas que alteraban el tanque de la gasolina en el cerezo y los cargamentos grandes de 500 kilos. La ventaja de todo esto es por qué se vuelven tan eficientes y por qué superan en un momento dado a Sinaloa en el tráfico de drogas a Estados Unidos, es porque tienen a este hombre, el contacto amigo de Héctor Moreno en Dallas, que es el que recibe la droga. Y ese tipo es muy eficiente para mover la cantidad de droga a tal grado que en un mes ya estaba vendida en pandillas, en grupos supremacistas, en cárceles, etcétera, etcétera. Dice José Vázquez en ese testimonio que rinde en el juicio de Austin en 2013, que incluso tenía más dinero para regresar el dinero en efectivo que para pasar la droga a Estados Unidos. Tenían más problemas para regresar el dinero que para pasar la droga. Exactamente. Cuenta que, entre otras cosas, utilizaban los mismos tanques de gasolina, sellaban el dinero,
Z42 exigía que fueran puros billetes de alta denominación, no aceptaba billetes de 20, 50 y de $100. Y los metían en los tanques, pero también compraba electrodomésticos, compraba refrigeradores, lavadoras, le sacaban el motor y ahí metían el dinero y lo mandaban para México. Estaban metiendo por semana 4 millones de dólares. De dólares, una barbaridad. Y entonces, en un momento dado, la DEA ubica a José Vázquez en Dallas. Ya para esto habían detenido un hermano de Héctor Moreno y se habían movido ellos para pagar el abogado y todo el asunto. Cuando ubica a José Vázquez en Dallas, la DEA se viene a vivir a Allende, pero se queda su familia. Ya. Entonces la DEA ya lo presiona, sabe que están aquí, ya tienen su teléfono. Y también en el juicio, Mamito cuenta que toda la transacción de tráfico de drogas que están haciendo los Zetas está siendo coordinada por la élite, que son 10. Lascano, Mamito, Poncho Cuellar. Había 10 números en ese entonces, BlackBerry, con el cual se coordinaban por vía mensaje, porque ellos tenían la idea de que el mensaje pin a pin de la BlackBerry eran indescifrable, digamos. Indescifrables. Y entonces esos números se los pide a José Vázquez la DEA a cambio de que no detengan a su familia. Y lo presionan hasta que él habla con Héctor Moreno. Para esto, cuando se viene a vivir Allende, José Vázquez no es conocido por Z42 y lo manda a detener de manera arbitraria, a pesar de que es su hombre, y muy prepotentemente. Era muy salvaje, digamos. Sí. Entonces deciden colaborar y le entregan los números a la DEA. A la DEA. Para esto la DEA había creado desde tiempo atrás, con la Iniciativa de Mérida, es una oficina que crean en diversas partes del mundo, la DEA, una unidad de la Policía Federal que se llama Unidad de Operaciones Sensibles. Esos miembros de esa unidad eran hombres de la DEA en México. Eran los policías que ellos habían capacitado, federales, que ellos habían armado, que ellos habían adiestrado en su mejor nivel. Entonces eran precisamente los hombres de la DEA en México. Era una extensión de la DEA, eran los hombres de confianza, eran los que les daban la información para capturar a los capos. De Dallas les llega a la unidad de operaciones sensibles la información de los 10 teléfonos. Sin embargo, esos 10 teléfonos tenían el objetivo de que estos de la Policía Federal iban a ir a capturar a Lascano con esos números. Iban a ir a capturar a Z40, Z42, Mamito. Los hermanos Treviño, Enrique Rebón. Todos ellos, porque ya tenían el GPS para ubicarlos y saber dónde estaban esos. Pues no pasó así, sino todo lo contrario. De la unidad, que hasta ahorita no se sabe quién hizo esto, hay una investigación actualmente en el Departamento de Justicia para ver cuál fue el error de la DEA, y eso va a tener consecuencias para la DEA. No quisiera desviarme, pero de eso, Juan Alberto, de lo que tú tengas conocimiento, ¿no hay una investigación en México? No. Porque, sí, fueron entrenados por la DEA, eran agentes de la DEA, pero eran policías federales. Mexicanos. Y no existe una investigación en México para saber quiénes eran esos, ese grupo especial de élite, digamos. No, de hecho eso era una barbaridad. Todo eso funcionaba bajo su control, prácticamente. Por eso también lo del juicio García Luna tiene una connotación ahí de quererse lavar. La propia DEA, por supuesto. Claro, porque finalmente si uno lee los documentos WikiLeaks, se da a conocer que los que estaban llevando a cabo todas las operaciones contra el narcotráfico era la Iniciativa Mérida. Y García Luna era su operador. El operador principal de la Iniciativa Mérida. Pero ellos eran los que tenían el control. Empujado por la DEA. Sí. Bueno, entonces total, cuando se pasa esta información, no sirve para ir a capturar, pero sí sirve para filtrarse la Z40 y decirle, alguien de tu organización te está traicionando. Entonces ya tenemos los 10 números. De esos 10 números, solamente 2 no eran Zetas. Eran estos 2 hombres que los habían puesto a trabajar para ellos y que ahora sabían que los habían traicionado.
Entonces Z40 se va sobre ellos y su asistente, que era José Luis Gaitán, que en Allende era la familia más extendida. Tanto Héctor Moreno como José Luis Gaitán eran ricos. Entonces estos eran juniors que se metieron al narcotráfico. No eran pobres, no eran narcotraficantes comunes, eran ganaderos, tenían negocios. Muchos negocios. Eran los dueños industrial, sí. Eran los dueños de Allende. A la familia prominente de allá, sí. Bueno, pues entonces ya cuando Z42 dice vayan sobre ellos son advertidos. La orden le da Miguel Ángel Treviño. Sí. Realmente. Sí, vayan sobre ellos. Pero no solamente sobre ellos, quiero a las familias, quiero a sus trabajadores, porque se supone que Héctor Moreno también llevaba un libro de contabilidad de las operaciones de compra de caballos y todo eso, y se habían quedado con el último mes de trasiego de drogas. Sí, que eran como 5 o 8 millones de dólares, entre una cantidad así. Y entonces ya cuando van sobre ellos, hay un despliegue porque la organización no solamente está en Allende, la organización está en Monclova, Acuña, Piedras Negras y Sabinas, algunos municipios más de la carbonífera, sí. De los 5 manantiales. Entonces el despliegue más grande, 42 camionetas que vienen de Tamaulipas, se despliegan en Allende. Porque ahí el operativo sale de Tamaulipas. Viene por la ribereña de Tamaulipas, llegan a Piedras Negras y luego bajan hacia acá. Pero no solamente se vienen hacia acá, ese es el operativo más grande. Otro se va a Acuña, allá creo que levantan a 10. En Sabinas levantan a 15. Que es un episodio poco conocido, porque lo de Allende pues es tan brutal que se lleva todo, ¿verdad? Sí, entonces se van sobre Musquis, se van sobre Monclova y se centran en Piedras Negras. En Piedras Negras matan 40 esa noche. En Allende es donde más agarran familiares, empleados domésticos, albañiles, toda la familia Garza y toda la familia de los que se quedaron de los Moreno, porque ellos sí alcanzan a huir, era una familia más pequeña. Entonces ese día ya el cálculo que se puede sacar con información de Estados Unidos, con lo que ya se conoce a través del desamparo, la investigación que hizo el Colegio de México, las víctimas, Sergio Guayot. Sí, en esos días, porque la masacre duró 3 semanas y luego siguió ya más esporádicamente. Hay quien dice que duró meses. Sí, duró meses, pero ya fue más esporádico. Sí. No, duró un año. Ya. Al año todavía siguieron matando. Pero esa semana, que fue la más brutal, en el rancho de los Garza. Es donde, digamos, era el centro de operación de la masacre de Allende. Ahí mataron a 100 aproximadamente. En Piedras Negras mataron 40 y otros en un rancho que se llama Tres Hermanos de Zaragoza y en otros lugares en Piedras Negras. En total, así, con ese despliegue de todo el norte de Coahuila, pues estamos hablando, te digo, que de Sabinas se llevan 15, de Acuña 10, de Monclova 7, de Musquis otros tantos, de Nava, etcétera, de otros tantos. Por eso, si uno dice que son 300, uno piensa que es Allende. No, fue todo el norte de Coahuila. Ya. Entonces, por eso las cifras ahorita que nosotros estamos tratando de recolectar un equipo que está integrado por académicos de Estados Unidos, académicos de México y yo participo en esto. Ya. Estamos confirmando ahorita ya casi con nombre y apellido, aunque no todos, 285 aproximadamente. Por eso es muy popular, lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, los 300, de las 300 víctimas de Allende. Entonces, esa fue la causa, ese fue el acontecimiento, pero lo más relevante no es eso. Lo más relevante es que es una masacre que se ejecuta a la luz del día, que se denuncia ante el ejército, se denuncia ante las autoridades. El día que están recogiendo, ese 18 de marzo del 2011, que están recogiendo las familias ligadas a Poncho Cuerres y en Piedras Negras, es en la tarde. Están recogiendo los convoys, están riendo. Levantones, sí. Así, familias completas, familiares y amigos, no solamente. ¿Por qué esa hazaña? ¿Por qué? No sé si en las declaraciones de los juicios en Texas de los capos de los Zetas, ¿por qué tanta hazaña? Porque no soporta la traición. Ya. Pero ese día en Piedras Negras hay una boda muy famosa. Uh-huh. Se está casando el hijo de un empresario. En esa boda está el gobernador interino, Jorge Torres López, está el alcalde y está el actual secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional,
Luis Crescencio Sandoval, Sí, el jefe de la guarnición militar. que en esa en época Pirandellas. era el jefe de la guarnición militar. Ellos reciben las denuncias esa noche de que está sucediendo eso. Como ellos tenían acuerdos con los Zetas, el gobernador huye, toma un avión y se viene a Saltillo. Antes de salir de Saltillo le llama a los jefes de los periódicos Zócalo y Vanguardia que borren todas las fotos donde él sale en la boda. El alcalde agarra su camioneta y cruza la frontera. y el otro se va a su guarnición, pero ellos conocieron. Lo más relevante de esta masacre que se hace a la plena luz del día, que se denuncia, que los militares supieron, que las autoridades civiles supieron. Todos conocieron, fueron llamadas y denuncias y todo, es que se mantuvo oculta casi 2 años. Hay registro de llamadas al 911, miles de llamadas. Los bomberos. Así es. Fueron personalmente a denunciar a los militares. Y lo relevante, y eso es lo que deja ver la dimensión de la corrupción y los sobornos que estaban pagando a las autoridades de Coahuila, es que la masacre se mantiene oculta 1 año y 9 meses. Eso es lo relevante. Sí, porque hubo muchísimas personas que no nos enteramos, Juan Alberto, hasta después tus colaboraciones en Proceso, y cuando empieza a conocerse un poco más de esta masacre, porque fue algo que estaba allí en el aire, pero jamás entendimos las dimensiones de esta brutalidad, ¿no? De sí, esta fíjate, de hecho yo cuando voy a Allende nadie me quiere hablar. Yo llego en diciembre del 2002, voy con un contacto que me da Jacqueline Campbell, la asistente del obispo. Así es, Jackie Campbell, sí. Ella me da un contacto de a ver si te quiere hablar de Nava, de un sacerdote de Nava. Voy a la iglesia de Nava y cuando le preguntamos, voy a con una amiga que hasta cierto punto eso me salvó la vida, cuando traíamos a los halcones detrás. Cuando le preguntamos que queremos que nos platique de manera anónima y todo, nos corrió el templo, como si hubiera sido Jesucristo cuando nos corrió. Sí. Se le pusieron los ojos así, se asustó. Y nos ahora, también es un poco entendible, ¿verdad? Estaban claro, ahí a la... Claro. Sí. Yo entonces dije, no va a poder escribir, nadie va a querer hablar. El asunto es que todo eso venía sucediendo, se medio sabía, pero nadie lo entendía. Yo tampoco lo entendía la dimensión hasta que llego al primer juicio donde están testificando Héctor Moreno, Poncho Cuellar, José Vázquez, etc. Y cuentan la historia. Yo la conozco ya por voz propia de ellos, abril del 2003. Abril de 2013, tú estando presentes como en el juicio García Luna. ¿Este juicio fue el de Dallas? No, ese fue el de Austin. Ok, el juicio en Austin de la Fiscalía de los Estados Unidos de Texas, con estos ex Zetas y ex operadores de Zetas detenidos en Estados Unidos, y ellos cuentan la historia. ¿Se cuenta primero la historia allá en Estados Unidos que en México? Claro, sí. A mí me toca cubrir 3 juicios donde los capos Zetas cuentan sus actividades, cómo operan, cómo funcionan. ¿Y por qué lo cuentan allá? Porque, por ejemplo, y ese es un error que se comete cuando dicen el juicio de García Luna. A García Luna no lo condenan por sus acciones en México. A ningún capo condenan por sus acciones en México. Lo único que condena la justicia norteamericana son los ilícitos que cometen al traficar droga, al lavar dinero. Así es. Entonces los testigos protegidos, si dicen que mataron, si dicen que hicieron esto, no hay ninguna consecuencia porque ocurrió en otro país. Claro, no les importa. Entonces cuando les dicen eso, ellos hablan. ¿Cuál es el único problema de eso? Y esto sucedió con el juicio de García Luna. Que, a ver, estás hablando con un criminal que te está rindiendo un testimonio. Que si dice cosas buenas o malas, si miente o no miente, como es testigo de la fiscalía y le van a dar un beneficio, pues si mintiera, no siendo juicio de la fiscalía, tendría otras consecuencias. Porque mentir es perjurio y hay consecuencias. Así es. Pero como no, entonces pueden decir muchas barbaridades, y no porque lo están diciendo en un juicio es verdad. ¿Cuál fue lo que a mí me ayudó a entender que no estaban mintiendo? Que lo que estaba narrando yo le había cubierto en los últimos 10 años para Proceso.
A mí me había tocado la cobertura de todo. De la narcoguerra. Y entonces tenía todo el contexto para decir si miente, no miente, se equivocó, no se equivocó, es que no fue así, fue tal fecha. Y casi no mentían. Se confundían, pero no mentían. Traían traslape de fechas y cosas, pero era más bien acertado. Claro. Y después se viene y entonces ya empieza a crecer la presión sobre el trabajo de Sergio Aguayo, todo lo que tú escribiste en Proceso, y empieza a avanzar todas las quejas y empiezan las imágenes a conocerse las imágenes de las casas destruidas en Allende, que eso es como que brutal, que es muy brutal. Y yo lo he platicado contigo, a ver, para que destruyeran esas casas, pues no lo haces con un martillo, ¿no? Tienes que llevar maquinaria pesada que tuviste que mover de alguna parte. Hay quienes dicen que dicen que estaban en esa maquinaria pesada, estaban en las minas en la región carbonífera y la llevaron hasta Allende. Así es. A destruir las casas de la familia Moreno y de todos ellos. Y durante días. Porque no lo tumbas tampoco en unas horas, ¿no? No, son residencias. Así es. Sí. Y empieza a trascender entonces toda la tragedia, a conocerse un poco solamente, Juan Alberto, porque hasta hoy todavía claro. Siguen muchas cosas ocultas de lo que ocurrió ahí. Siguen muchas cosas ocultas, lo que dices es la impunidad, y sigue otras cosas que tienen que ver con que este país sea tan centralizado. Porque siendo Ayotzinapa una zona tan cercana al DF, puedes decir que es ex-DF, perdón. Sí, Ciudad de México. Ciudad de México. Puedes decir que lo de Ayotzinapa, como les queda muy cerca, se convierte en un hecho de la Ciudad de México. Lo que ocurre en provincia importa muy poco, si no es cubierto por los medios. Lo de Ayotzinapa fue brutal y no lo podemos soslayar. Claro. Pero esto es 3 veces, 4 veces peor. Mucho peor. Y por ahí en Ayotzinapa sí hay gente, ya digamos, no sé si los juicios ya estén acabados o no, pero sí hay gente sentenciada o gente que está detenida por lo que ocurrió en Ayotzinapa. Aquí no hay nadie en la cárcel. Ponle tú que hay policías y hay puros... rango menor, digamos. Totalmente menor. Ni siquiera los más importantes que operaron, pero los más impunes, y eso es lo más grave, son los que permitieron esto. A ver, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, era el jefe de la guarnición militar en Piedras Negras, y le preguntaron, después de un reportaje tuyo que apareció en Proceso, le preguntaron, y él dijo, no, yo no estuve enterado de nada. Más que nada se justificó diciendo la parte legal que ya no valía la pena porque Calderón ya había sacado el ejército a que combatiera el crimen organizado. Se quiso escudar. Lo que yo oigo en los juicios de de Austin es que Poncho Cuellar dice: nosotros pagamos sobornos a autoridades militares y policíacas y civiles. No menciona los nombres, pero si tú estás diciendo que pagaban sobornos a autoridades militares, pues no había más que un militar ahí. Pues era la guarnición más cercana, ¿sí? Ya 25 kilómetros de Allende. Y no nada más era la guarnición más cercana, sino que ellos, bajo la protección del ejército, estaba en ese entonces el Cerezo 2 de Piedras Negras. Uh-huh. Que es donde salen muchísimos criminales, entraban y salían. Era, como bien dices tú, una especie de hotel que tenían y que incluso se llegó a demostrar que hubo ejecuciones. 150 según el procurador. Así es. Gloria. Ramos Gloria, así es, al interior del penal, o sea, era un centro de ejecuciones el penal de Piedras Negras. Metían camiones con gente, sacaban camiones con gente. Y después, Juan Alberto, empiezan a pasar los años, incluso hasta Netflix hace una serie que Somos, que fue relativamente popular y que cuenta más o menos las cosas. Me parece que faltó un tanto de rigor periodístico, pero es un buen esfuerzo que hace. Claro. Sí. No podemos decir que no, pero sí hay un poco una falta de rigor periodístico de contar la brutalidad de las cosas. El rancho de los Garza, las matanzas ahí, el muchacho que era norteamericano, que está con una familia de Piedras Negras y los llevan y es desaparecido, un jovencito, 14 años. Así es, y tantas víctimas, y sigue pasando el tiempo,
Juan Alberto, y las víctimas y las familias de las víctimas pues indefensos ante la impunidad. Fíjate que eso es lo más grave, porque a pesar que se ha hablado mucho, todavía sigue siendo la más impune, hasta cierto punto la más desconocida y la más brutal en la historia contemporánea. Entonces, por ejemplo, ahora recientemente cuando va Olga Sánchez Cordero, va Alejandro Encinas y va Riquelme a dar la disculpa pública que pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también exigen la reparación del daño. Ahí Olga Sánchez Cordero menciona que van a hacer la reparación del daño. Estamos hablando de, creo que es junio del 2019. Pues ya pasaron, va para 4 años y no ha ocurrido nada. Y no hay ninguna reparación del daño. Acabo de solicitar por acceso a información a la Comisión Nacional de Detección a Víctimas y a la estatal también, cómo está el proceso de la reparación del daño. ¿En qué proceso va? En la nacional no existen las familias de Allende. Y en las de acá simplemente se echan la bolita, es la federal. Y en concreto, por ejemplo, tienen que seguir pagando el predial de las casas porque si no se las quita. Y eso que la destruyeron los Zetas. No les dan las becas completas, no les dan los apoyos que les prometieron. Y lo que es la reparación del daño porque les destruyeron negocios, familias, ranchos y todo, que tendría que pagarles una fortuna al Estado mexicano si no los pudo proteger, por lo menos, pues, resuelverles la vida. Claro. No existe. Ahora sí que, como la frase, ahí sí fueron a pedir perdón, pero también les dieron el olvido. Totalmente. Y sigue, a ver, ya pasaron 12 años, ocurrió en el sexenio de Calderón, ya pasó Enrique Peña Nieto, ya va para el quinto año de Andrés Manuel López Obrador y no ocurre nada. Y lo que más me llama la atención, Juan Alberto, es que no existe una investigación en México, me refiero a una investigación de carácter penal, ¿sí? Existen investigaciones académicas que han hecho gentes como tú, como el doctor Sergio Aguayo, muy puntuales acerca del número de víctimas y de la cronología de los hechos, pero la justicia mexicana no dice, vamos. Y la justicia de Coahuila se encargó de hacer que esto fuera como que una manera de minimizar, porque, por ejemplo, por eso tenemos el concepto de Allende, porque se centra en Allende, cuando no fue nada más en Allende, cuando fue todo el norte de Coahuila, cuando era un operativo que se estaba desplegando y que estaban levantando gente por todo el norte de Coahuila. Por eso, al ponerla muy específicamente ahí y dicen, no, pues es que nada más hay 28 denuncias, entonces queda como muy leve. Y lo hacen laberíntico para que... Exactamente. Y para que se tropiece una denuncia con otra y se traspapela una y una se contrapone con la otra y entonces la escondo. Se cubren. Parecería un diseño institucional para que no ocurra nada. Pues yo creo que lo dijiste correctamente. Sí. Y otra vez esta protección, yo siempre he sido, Juan Alberto, si no he estado en contra del involucramiento del ejército en las guerras, en tareas de combate al narcotráfico, porque lo que nos ha demostrado la historia, Juan Alberto, es que el narcotráfico lo corrompe todo, ¿sí? Y tenemos los ejemplos de Gutiérrez Rebollo, estas unidades especiales en las que se involucró el ejército y que terminó corrompiéndose, ¿sí? Estaremos viendo ahorita porque en este juicio de García Luna, que oye, qué bueno que terminó como terminó, pero hoy hay combate el narcotráfico sigue funcionando normalmente, ¿sí? Incluso con otras sustancias que están causando un daño terrible a la sociedad, el fentanilo y todas estas, y siguen atravesando por el país y siguen atravesando por Coahuila, por Tamaulipas, y el cártel de Sinaloa sigue funcionando. Y no se explica eso sin las complicidades. Porque entonces, ya se demostró en el juicio. Así es. Entonces podemos concluir, y eso es con mi experiencia, yo lo puedo decir, que el García Luna
de esta administración. Está hoy despachando en la quizás Secretaría en de la Sedena, Defensa, en la Secretaría de Defensa. Y este sexenio va a tener su García Luna. Ya lo tiene. Y los norteamericanos van a estar esperando. O sea, tuvo todo este operativo de defensa para traer, jamás visto, al secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, detenido por un involucramiento con esta facción de los Beltrán Leiva, con el H2, allá en Nayarit, y todo el esfuerzo institucional que hubo el gobierno de México para traérselo y que no fuera, y decir, no, nosotros acá lo vamos a juzgar, lo vamos a investigar, y le dieron la investigación más express que habíamos podido, express, y está incluso asistiendo a eventos públicos, sí. El general Salvador Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que un colega tuyo, Jesús Esquivel, acaba de publicar este libro de sus órdenes, mi general, toda la tarea del Estado mexicano para liberar al general Cienfuegos y todo el involucramiento de todos, otra vez, no, el narcotráfico no se puede explicar sin que todos estén metidos en esto, en la complicidad, en la corrupción, y quizás el ejemplo más brutal y más sangriento, y que lamentablemente ocurrió aquí en Coahuila, desde donde estamos grabando este podcast, es Allende, y que sigue siendo sinónimo a 12 años que se cumplen ya en estos días, 12 años de impunidad, sin una investigación. Ha habido otras tragedias, como comentábamos, Ayotzinapa y otras que son muy lamentables, pero que por lo menos, Juan Alberto, ahí hay un esfuerzo, digamos, de la Fiscalía General de la República, de la propia Sedena, procesos propios de depuración. Aquí no ocurre nada. No, de hecho también pregunté por transparencia hace tiempo atrás, cuando estaba toda PGR, sobre los delitos que le atribuían a Z40 y Z42 después de ser detenidos relacionados con Allende. Y la respuesta es: no hay un solo delito contra ellos relacionado con Allende. Allende no existió. No existió como delitos para la justicia mexicana. Y de estos capos, como si no lo hubieran cometido. Y ahí está, bueno, pues Heriberto Lascano fue abatido, supuestamente. Yo sigo teniendo mis dudas. Soy un hombre no creyente, digamos. Sí, abatido en Progreso. Comentabas tú aquí fuera del aire que por una traición de los Zetas que entregaron la información de la ubicación de Heriberto Lascano, quizás el más conocido de los Zetas por haber sido miembro de los GAFES, de los grupos aerotransportados de fuerzas especiales, aquellos que llegaron en el inicio, como tú bien mencionabas al inicio de este podcast, a Tamaulipas, que terminaron inmiscuidos con el narcotráfico, y los hermanos Treviño y todos, que hay dos que están en la cárcel, los dos hermanos están en la cárcel, están en México y no están acusados de esto. Imagínense. Entonces, nos queda esperar que después, quizás en un futuro, Juan Alberto, la justicia de los Estados Unidos termine haciéndonos justicia. Sí, y desgraciadamente el problema más grave es que esto todavía sigue como un asunto de las víctimas sin reparación del daño, las víctimas en el olvido y las víctimas revictimizadas porque no se les atiende. Entonces realmente tenemos que esta es una doble tragedia en muchos sentidos. Es la masacre más grave. Yo creo que desde la Revolución Mexicana no se puede decir que tenemos algo similar, y además es la más olvidada, la menos investigada, la que menos se les ha dado justicia, y la mayoría, eso sí lo puedo decir, la mayoría de los que fallecieron en esa masacre es gente inocente, no es gente que estaba relacionada con el crimen organizado. Si podemos decir que los miembros de la propia organización que levantaron y el resto familiares, podríamos hablar de un 80 o 90% de civiles que no tenían nada que ver, y un 10% de criminales. Es una barbaridad, y nosotros estamos pidiendo que no se repita jamás un Allende, Juan Alberto, y contar esta historia, Juan Alberto, es muy importante, que se sepa lo que ocurrió. Por eso te queríamos invitar a este espacio,
en un aniversario más que sea el momento de que las autoridades hagan algo, ¿sí? Esta apuesta al olvido les ha funcionado y les ha funcionado muy bien, Juan Alberto. Lo dices correctamente, ¿sí? Lo dices correctamente. Porque, pues, yo no sé si muchos de los que dieron las órdenes o ya están extraditados, o como algunos sí, otros están ahí en el penal del Altiplano, ya no sé ni siquiera dónde están los Treviño. Te digo que nada más fuera ellos dos que son detenidos por otras razones, en realidad todos los que están detenidos son bajo nivel, policías que colaboraron, operadores de muy bajo nivel que ayudaron, pero ni mandos, excepto los Treviño Morales, que fueron detenidos por la DEA, por la DEA, no por las autoridades mexicanas, y los peores, porque ellos lo permitieron, los cómplices, ni siquiera son señalados por la justicia. Pues vamos a esperar que esto pueda avanzar. Creo que hubo un impulso fuerte con los trabajos que tú has publicado en tu obra literaria y en tus colaboraciones que tuviste en Proceso, pero decirlo aquí en este tipo de espacios que teníamos de verdad mucho interés en que nos contara un testigo de primera mano que tuvo acceso a las investigaciones, qué es lo que había ocurrido en esta que sigue siendo, como tú dices, después de la Revolución Mexicana, la masacre más grande que ha ocurrido en México, que sigue impune, que se cumplieron 12 años ya y que un crimen sin castigo. Correcto. Juan Alberto, te apreciamos muchísimo. No, ya sabes, a tu disposición, ya habrá chance de platicar otras cosas que sería para mí más agradable, que es la historia, bueno, no tan agradable porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero es el otro tema que yo quisiera estar escribiendo. Sí, sobre el asunto de la participación de Alemania en México, su espionaje, del cual voy a hablar más tarde. Sí, te agradecemos mucho. Es un tema apasionante. Eso esperamos que muy próximo, fecha próxima, tengas oportunidad de estar visitándonos y que nos cuentes esto. ¿Cuándo sale el próximo libro? Sí, la historia de los nazis en México, la colaboración del gobierno mexicano con el nazismo, con el nacionalsocialismo, con Hitler directamente, proveyendo combustible. Para que pudieran andar. Esperamos que sea próxima participación. Por lo pronto te agradezco mucho. No, hombre, muchísimas gracias, y a quienes nos ven y nos escuchan, los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo en un nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. Aquí están nuestras redes sociales, los invitamos a que se suscriban y que le den clic en la campanita de cada una de las redes sociales para que estén avisando cuando se publique nuevo contenido. Juan Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias.